Bueno, de hecho no están solamente felices. La ultraderecha, la élite, las 14 familias, los que siempre han mandado en El Salvador, no solamente están felices, se sienten bien cómodos, están altamente satisfechos y ven en el nuevo gobierno no solamente a un aliado de ellos, sino que también a un protector, a uno que los va a proteger, y que no solamente los va a proteger, los está protegiendo y les está garantizando un margen de ganancia aún más grande que el que les garantizó el gobierno que acaba de salir, que estuvo 10 años en el poder, el gobierno representado por el partido FMLN, el cual también protegió y cuidó a esta élite. Pero las manifestaciones y las muestras del comportamiento del nuevo gobierno están siendo altamente aplaudidas por este sector al que, al parecer, y ya después de varias reuniones, ya el nuevo gobierno, en la representación del señor presidente de la República, el señor Nayib Bukele, ya les prometió lo que el gobierno saliente no solamente les había prometido, sino que también les dio y les cumplió, que es intocable, son intocables. La ley, por ejemplo, para la reforma fiscal, no se va a dar, no va a pasar, y pueden seguir ellos felices, no solamente evadiendo impuestos, sino que eludiendo impuestos, sacando sus capitales a paraísos fiscales y lavando cantidades inmensas de dólares. El país de El Salvador es un país inmensamente categorizado inclusive por el Departamento de Estado como un país de lavamiento de dólares de volúmenes grandísimos. Entonces esto no sufre, independientemente de que el pueblo votó y dijo: ya no queremos ni al FMLN ni a Arena. Es cierto, ya no está ni el FMLN ni Arena, ya no está en nombre. Ahí creo que fue donde el pueblo quizás se equivocó al decir fuera FMLN, fuera Arena, ya no los queremos. Pero es que esta cuestión no es de figuras, ni de partidos políticos, ni de hombres ni de mujeres, sino que es de leyes, de transformaciones, de cambiar estructuras. Y eso obviamente no pasó, no va a pasar, ni pasará por lo menos dentro de los próximos 5 años. Por eso, el presidente de El Salvador sigue siendo celebrado, le aplauden todos los días los analistas que marchan firmemente, organizadamente en todos los medios de comunicación, radiales, escritos. En los escritos, esa pluma traicionera, esa pluma que ha crucificado al pueblo salvadoreño con sus palabras ya por muchos años a través de esos periódicos, cuyos dueños son los mismos que eran allá en la época de los 80s, cuando estos mismos periódicos le dijeron al pueblo que el FMLN había asesinado a Monseñor Romero, que el FMLN había asesinado a los jesuitas, que el FMLN es el culpable de los miles de asesinatos en El Salvador. Es lo mismo. Son los mismos que están ahorita, los mismos que controlan las estructuras económicas hoy, son los mismos que las controlaban hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años. Son las mismas familias. Vea los nombres, vea los apellidos, vea los grupos. Obviamente han evolucionado, y estos 30, 40 años de privatizaciones, de neoliberalismos, lejos de
disminuirles las riquezas y el poder económico les ha aumentado. Hoy, de hecho, aquí en El Salvador hay 3 familias entre las 10 familias más poderosas económicamente hablando de América Latina. Se encuentran en El Salvador. Antes esto era un sueño. Antes decir que en El Salvador iban a haber billonarios era un sueño. Pues ahora ya es una realidad, gracias a las cúpulas políticas, los grupos políticos, las élites políticas que se han turnado. Pongámosle desde 1979, desde aquel golpe de Estado que se dio aquel octubre de 1979, para poner un punto histórico. Pero usted bien lo sabe, que las familias que hoy están, que son dueñas de este país, son las que entraron al país desde hace ya más de 100, 200 años y que venían de Europa. Ahora pues hay inclusive un par de centroamericanos, unos colombianos que son dueños de bancos, dueños de grandes empresas, y el pueblo salvadoreño sigue siendo la víctima, pagando por esta gran represión que hoy ya es a nivel nacional. Fíjese que ni siquiera durante la guerra contra Honduras había habido reclutamiento. Hoy ya el presidente anunció que se ha lanzado un reclutamiento, dice, voluntario. Mire qué excelente este término. El Salvador pasaría a ser quizás el único país del mundo en donde hay un reclutamiento voluntario. Una cosa interesantísima. Bueno, quiere decir que la situación del país está peor que cuando la guerra contra Honduras. Ya el presidente lo anunció. Hay una serie de aumentos salariales, hay bonos al aparato militar, a la estructura militar. No se ha hablado nada de aumentarle a los profesores, absolutamente nada tampoco de aumentarle a los doctores, a las enfermeras, a los empleados del servicio público que le dan todos esos servicios al pueblo salvadoreño. De eso no se ha hablado nada. Inteligentemente, obviamente, ante la orden de la embajada, Nayib Bukele selecciona a un sindicalista como el ministro de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el movimiento sindical que se olvide, por lo menos por los próximos 5 años, de que van a tener apoyo para huelgas, o que crean que está garantizada la no represión, que para eso han puesto a un líder sindical de ministro de Trabajo, que inclusive, imagínese usted el primer anuncio que ha hecho ahorita: enviar trabajadores a los campos agrícolas de Estados Unidos. 10,000 visas están solicitando, cuando usted lo sabe muy bien que los campos agrícolas en Estados Unidos ya no quieren trabajar ni siquiera los filipinos, que son los que trabajan de 10 a 14 horas diarias bajo el sol respirando tóxicos, porque acuérdense que es una industria desregulada la agricultura en Estados Unidos. Por lo tanto, a pesar de aquel gran movimiento, ¿se acuerdan ustedes de César Chávez, aquel líder mexicano-americano que por cierto, mucha de su familia que trabajó en el campo murió de cáncer por las fumigaciones que tiraban las avionetas, y que no hay ninguna protección para los trabajadores? Pues vea usted y dése una pasadita allá por los campos de las lechugas de California, del sur de California, y se va a dar cuenta
que la situación no ha cambiado para estos trabajadores. Ahí los va a ver respirando veneno. Entonces ya lo dijimos en esta radio, que se pudiera considerar hasta un crimen de lesa humanidad, porque se están mandando a seres humanos a trabajar bajo condiciones esclavistas. Y ellos lo saben muy bien. Ellos lo saben muy bien. Porque este contrato no se está haciendo a través de gobierno a gobierno. Hay un documento que Radio Revolución tiene, en donde se dice que son los empresarios, los agricultores. En Estados Unidos el término que ellos usan son los farmers, porque son como empresarios. Hay un poder absoluto de unas pocas familias en la producción agrícola de Estados Unidos. El 70-80% es producido por menos de 5 familias. Entonces el control es absoluto. Y hoy la desregulación es casi total. Entonces los patriotas salvadoreños que sean enviados, que se preparen, porque van a venir muchos de ellos a morir a los campos agrícolas, porque se mueren los que ya tienen años y tienen experiencia. Ahora imagínense ustedes, los salvadoreños que nunca han tenido ese tipo de experiencia y vengan a respirar ese aire con todos los tóxicos, porque los químicos de aquí sí son fuertes, fuertísimos. Entonces, ¿cómo usted no se pone a pensar de cómo no va a estar la ultraderecha, los ultra ricos, los más poderosos, felices de que tienen a un aliado en la presidencia del Salvador? Entonces el proyecto de militarizar el país es un proyecto que genera bastante riqueza y que va a aumentarle las cuentas bancarias a las pocas familias que son las que manejan esa industria militar en el país. Los que administran, acuérdese usted que el sistema de prisiones está privatizado casi totalmente, el sistema de alimentación privatizado completamente, alimentación a los presos, todos los programas que hay internamente también son privatizados. Por eso les decíamos nosotros que le pongan atención al APP, a socios públicos privados, que es el principio y la solidificación de el ultra neoliberalismo, que al mismo tiempo va a hacer a los ultra ricos más ricos, y a las grandes mayorías, 70-80%, los va a seguir empujando para que salgan del país. Y ya lo está usted viendo. Mire los números que nos dan acá el propio gobierno estadounidense, en donde dice que solo de mayo a julio, la primera semana de julio, el flujo de inmigrantes centroamericanos, dice, y después los quiebran por categorías, obviamente, y predominan los hondureños y los salvadoreños. En estos 3 meses sobrepasa de los 300,000 capturados. Si usted, que no necesita un título de matemáticas, pero si usted quiebra estos números y los lleva al día a día, usted va a llegar a la conclusión con estos números de que desde el 1 de junio hasta esta fecha han salido más salvadoreños del país que en los últimos meses combinados. Mire qué dramático es esto. Mire qué dramático es este número. Mire qué dramática es esta estadística. Dramática y dolorosa, porque acuérdese usted que solo el pueblo sabe que cuando hay una invasión, cuando llega la Policía Nacional Civil, cuando llegan los grupos élites, cuando llegan los batallones de reacciones inmediatas a los diferentes pueblos,
ellos saben que lo que viene después es una represión a nivel total. Y no solamente eso, pero luego después viene el activamiento de los grupos paramilitares. Antes se les llamaba escuadrones de la muerte, hoy son las maras. Y luego después ellos regresan y empiezan a identificar individuos de la comunidad, con razón o sin razón, diciendo que ellos fueron los que los denunciaron. Entonces, ¿qué es lo que empieza? El ciclo de violencia nunca termina, pero ese es el objetivo esencial de esta política militarista de la embajada que le impusieron a Nayib Bukele a través de Ghana. Mire qué interesante esto, que hay que y no podemos darle respuesta a todos sus comentarios por cuestiones de tiempo, pero sí queremos decirle a todos los que nos están viendo y escuchando que, por ejemplo, ahorita hay conectados, dice aquí, más de 46,000 audio escuchas. Más. Y luego después vemos los números de YouTube y recuérdense ustedes que esta es una radio a la cual ya los números los han manipulado. Entonces, algunas veces dice 200 views porque ya le quitaron 2-3 ceros. Esto es manipulable y ya Radio Revolución ha entrado en ese número de medios que ya son ya se les restan ceros siempre. Entonces eso no nos preocupa en el sentido de que usted es el que nos mantiene aquí en las ondas radiales, y mientras eso así sea, ya llevamos cuántos años acá y somos la vanguardia de la radio en línea, de la radio de la verdad, de la radio de la investigación, del internet. Hasta ahorita seguimos en los primeros lugares, sin pretenderlo, porque ¿qué es lo que hacemos? Les traemos la verdad. Entonces, ahorita, fíjese que se está hablando de un presupuesto de superior casi al presupuesto de la educación, que ya pidió el presidente de El Salvador a la Asamblea para la represión. Entonces usted dice, ¿y aquí entonces qué está pasando? ¿Qué está pasando? De acuerdo a ese presupuesto, fíjese que los números indican que hay momentos en que El Salvador estaría gastando más de $3 millones diarios en la seguridad. Y dice usted, ¿cómo puede ser esto? Si durante la guerra de los 80s, y ahí están los números, ahí están las estadísticas, ahí están los datos duros. Durante esa guerra se gastaba $1 millón diarios. ¿Cómo es eso que ahora que no hay guerra se gastan hasta 3 millones? Ahora usted entiende por qué uno de los dueños del partido de Ghana, diputado actual, miembro de las estructuras paramilitares del país, dueño también de grupos de exterminio, está hablando ya de declarar guerra total en El Salvador, pero que salga una declaratoria de la Asamblea. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque estos son los miembros de las estructuras militares y paramilitares del país que durante los 80s vieron sus ganancias crecer a través de la muerte, a través del funcionamiento de los escuadrones de la muerte, y ahora igual lo están viendo a través de la financiación y de todo el funcionamiento de las maras en el país, porque todo esto es una industria, y una industria que no está controlada por los mareros, los niños que andan en la calle. Eso es como que dijera usted que los combatientes del FMLN en los 80s o los soldados de la Fuerza Armada tenían el control.
de qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no. Obviamente no. Entonces, como les decimos y les hemos dicho en varios programas, si el diseño que tiene la embajada para militarizar al país no es un diseño que es para terminar la guerra, absolutamente no, es lo contrario. No solamente es para que siga la guerra, sino que para que se intensifique y se regionalice y se nacionalice. Porque acuérdense que de fondo está también está los desalojos y los abandonos de territorios, que este es otro tema para otro programa, con una política regional de sacar a los guatemaltecos, sacar a los hondureños, sacar a los salvadoreños de sus países, para que vayan dejando grandes zonas estratégicamente importantes para lo que es la expansión y el mantenimiento de la política exterior de Estados Unidos en la región, para que vayan dejando estas regiones abandonadas, entre comillas. Sigan con Radio Revolución.